Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Te saludo y saludo a todos los que nos están siguiendo por streaming, por el canal de YouTube de Pool Económico. Ahí podés entrar, tenemos el chat abierto y si te interesa lo que estamos charlando y si querés proponernos temas, es importante para nosotros que nos des like y te suscribas, que te suscribas al canal de Pool en YouTube. Y ahora, antes de presentarte a nuestro invitado, te quería recordar que ya tiene fecha Expo Estrategas 2026. Será el 13 de agosto de 2026 y será una edición más que importante porque cumplimos 25 años. La Expo cumple 25 años y estamos haciendo una fiesta para sorprenderte. Así que agendalo, anótalo. Nos encontramos ahí en la Expo y será un gusto saludarte. Y ahora sí, arrancamos este programa de Pool Económico y tengo el placer de estar y el honor de estar con Juan Carlos Godoy. Lo conoces, Juan Carlos, nos conocemos hace muchos años que él está en el mercado, vas a ver la bio. Juan Carlos Godoy es presidente de RUS, de Río Uruguay Seguros, y la verdad que has tenido una trayectoria, no me quiero duplicar con lo que va a aparecer en pantalla de la bio, pero una trayectoria en el sector asegurador, en el mercado asegurador más que importante. 48 años. Lo has dicho, 48 años. Bueno, Juan Carlos, un honor de verdad para nosotros igualmente que estés acá. Para mí, Quiero darte espacio para hablar de dos temas que han tenido como protagonista RUS. El primero de esos temas es que en el marco de su política de supervisión, que viene haciendo la Superintendencia de Seguros de la Nación, sancionaron ahora en el mes de octubre a RUS y te digo lo que dice la resolución de la Super, por pagos extemporáneos de indemnizaciones por robo total de automotores. Según esto lo dice la resolución textualmente, porque hay una serie de reclamos de asegurados que la Super entiende que los ha juntado y dio como norma, digamos, como resolución esta sanción a RUS. La resolución era recurrible. RUS recurrió la resolución, que fue también a los 15 días, el 17 de octubre. La Super le concedió el recurso de apelación y lo elevó a las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para su tratamiento. Te traigo el tema porque quiero escuchar tu voz a raíz de esta sanción. Vengo escuchando comentarios, la verdad, especulativos y quiero escuchar tu voz. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación concreta de la compañía hoy? Bueno, diciendo a qué pasó, la verdad que yo no sé qué pasó ahí, porque somos la única sancionada de todas las empresas de seguro por un tema del año pasado, tiene un año prácticamente, de agosto del año pasado, por haber pagado fuera de término un siniestro o algunos siniestros en un momento que a la Argentina no le sobraba la plata y lo que pasó fue nada más que eso, haber pagado posteriormente. Es inexplicable para mí que se sancione lo que está pagado. La verdad que yo no lo entiendo como ser humano, como gente de empresa, que sancionen un pago. Es decir, sancione porque se ha pagado, pero fuera de término. Y que le haya pasado solamente a Río Uruguay. A mí hay periodistas que me han escrito, me han llamado, han hablado, y me han dicho, pero... incluso vi un video de un periodista también que decía, bueno, si van a empezar a sancionar así desde la Super, tiene una lista enorme e interminable. Digo, pero no pasó eso, ¿eh? Al único que sancionaron es a Río Uruguay. Lo que me hace pensar distintas cosas, porque la libertad de pensamiento que tiene el ser humano le permite llegar hasta el infinito, digamos, ¿no? Y la causa no es esa, nada más. Es decir, no es que no pagamos siniestro. Digo, estamos hablando de hace un año y pico atrás y estoy hablando de que hoy a los 30 días tenés un pago. ¿Por qué la recurrimos? Y vamos a ir hasta la Corte. Yo no sé cuándo va a terminar este tema. Yo creo que cometieron un error muy grande en
en la superintendencia, porque la ley de contrato de seguro establece una relación, un vínculo entre el asegurado y la empresa. Y ahí termina. Y si la empresa no le paga al asegurado, el asegurado tiene una protección legal para poder recurrir ante la justicia. Pero no tiene jurisdicción en eso la superintendencia. No tiene jurisdicción. La ley 17.418 no lo autoriza a hacer nada. La 20091, que es una ley que rige la entidad de seguro, tampoco, la ley de seguro, la 20091. Tampoco le da esa posibilidad. No está regulado este tema. Es una disposición de la superintendencia y dicen ellos que este tema tiene jurisprudencia. Bueno, tendrá jurisprudencia por algún caso. El caso nuestro, vamos a ver qué dice en principio la Cámara, y si la Cámara dice, bueno, no estamos de acuerdo o nos da la razón, y si no nos da la razón seguiremos en la Corte. Claro. Pero la resolución lo que habla es como de una serie de reclamos que los engloba son todo. Algunos y eso reclamos. Mira, yo te voy a decir otra serie cosa de más. reclamos. Hay una cosa que me molesta mucho en términos de cognitivos y en términos de conocimiento económico, político y social. ¿Quién ganó las elecciones? ¿El 26 de octubre ahora o el año pasado? El otro año. ¿Quién las ganó? Milei. ¿Por qué ganó Milei las elecciones? Y por las situaciones, todo el mundo lo dice, ¿no? Y lo que se vivía no daba para más, entonces hubo un cambio. ¿Y qué era lo que se vivía? Una situación de crisis. Los años 22 y 23, para mí, fueron los peores que yo he vivido en la historia económica de mi país. Entonces lo que había en el año 24 era crisis financiera. Digo, se aumentaban los sueldos, bueno, había las marchas, las manifestaciones permanentes. Ahora vamos a hablar de esto, me interesa en el... No, pero lo digo siguiente. esto porque no era un momento que sobraba y nosotros hacíamos las investigaciones correspondientes y a veces te demorabas en un pago, pero pagabas. Eso es lo que no entiendo, de que no entiendan lo que es el funcionamiento económico de una sociedad. Esto es economía, pura. Y para mí un funcionario dependiente de un Ministerio de Economía, yo no quise recurrir al Ministerio de Economía por este tema, pero estos temas se deben saber. Pero además hay otra cosa, discúlpame que te interrumpa. Acá hubo lo que se dice en la jerga popular, hubo una opereta. Porque es raro que haya salido, es la única empresa sancionada. Y sale eso y al otro día sale en las redes sociales quemándola o pretendiendo, ¿no?, quemar a Río Uruguay. Y digo, qué coincidencia, qué rara coincidencia. En el tiempo de la fake news, en el tiempo de las mentiras en las comunicaciones. Lo dice Davos en el año 2024. Advierte Davos en el año 24 al mundo, lo dice el Papa Francisco en su momento también, que qué problema que tiene el mundo con la fake news. Con las fake news. Bueno. Totalmente, totalmente. Y también está relacionado eso, que era el otro tema, para esto, empezar con el programa dándote digamos, como un derecho a réplica. Muy bueno, muy bueno. Porque me parece que Muchas vos gracias, lo tenés que tener que quede espacio claro para que a nosotros nos castigan por haber pagado unos días después un siniestro. Y a ustedes solas. Cuando la solamente. situación, sabemos la situación del mercado, bueno, lo que comentaste vos recién. El segundo tema, que vos publicaste una carta bajo el título La infamia tiene patas cortas, que es otra problemática y está también relacionado con algunas cosas que estabas hablando. La carta se refiere a que no se presentaron a la audiencia de conciliación fijada por el tribunal oral, en la querella por injurias que les presentaron tus abogados contra el director periodístico y el jefe del portal de ámbito financiero. Así es. De un presunto avance de una causa por evasión tributaria de la que resultaría imputado vos a título personal como persona física y la empresa que estás presidiendo. Ese es todo otro tema que quiero también escucharte cortito y nos vamos al corte. Sí, sí. Esto es otra acción. Ahí ya hay una cuestión política, porque eso en el año 23 a mí me llama un periodista y me dice, ¿es cierto que ustedes lo están...? En ese momento había
había lo que se llama tiempo de secreto fiscal, ¿no? Y no se sabía nada, ni nosotros sabíamos que teníamos una denuncia ante la justicia por una cuestión de que las cuotas sociales de las cooperativas tenían que pagar IVA. Este es el tema, ¿eh? No evasión fiscal, sino que las cuotas sociales estarían grabadas. Bueno, lo estamos discutiendo todavía. Ya veremos qué pasa. Lo que sucede es que yo le hice juicio a ámbito financiero, le hago juicio a la barbaridad que dicen, y cuando nos llaman a conciliación, estos señores no fueron. No fueron. Por eso hablas del avestruz. Así es. Metieron la cabeza debajo de la tierra, pero se borraron de la faz de la tierra, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, nos vamos ahora a un corte porque ahí tenemos 2 bloques y pues tenemos que charlar del mercado y de muchas cosas en las que viene caminando Río Uruguay. Ya volvemos. Estamos hablando con Juan Carlos Godoy, presidente de RUS. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empecé a chequear dónde hacer publicidad. En las redes. Con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Juan Carlos Godoy, que es presidente de RUS, de Río Uruguay Seguros. Ahora quiero que pasemos a hablar del mercado, Juan Carlos. En una entrevista de RUS Media en septiembre de este año vos mencionaste que en años inflacionarios, muy inflacionarios, la rentabilidad de muchas aseguradoras estuvo más ligada a la especulación financiera que al negocio técnico. Esto es algo que no pasó exclusivamente en estos años. Es un tema, es novedad. No es ninguna novedad desde siempre. Creo que ha sido, por lo menos en los últimos 20 años. ¿Vos creés que este paradigma se cambió definitivamente dentro del mercado? No sé si definitivamente, porque quién sabe el futuro, ¿no? Pero que ha cambiado en la mente de los que dirigen el país y la economía, ese objetivo sí está claro. En este momento, con tasa negativa en los bancos y con la caída de los títulos públicos como consecuencia de todos estos vaivenes que tuvo la economía argentina el año pasado, esto está haciendo que más el aumento sinestral y el runoff que queda, esto va a provocar que cambiemos la cabeza, como yo siempre defendí. A mí, cuando había reuniones en la empresa y nos poníamos a discutir de la marcha de la empresa, y algunos agarraban para el lado financiero y decían, bueno, yo me voy. Porque eso es otro tema. Yo no soy de bancos, yo me dedico al seguro, a la técnica y a ver cómo logramos el mejor resultado posible en la siniestralidad, en la venta bien suscripta. Y bueno, ese es mi fuerte, pensar en términos económicos y en términos técnicos. Y no es lo mismo un banco y una financiera que una empresa de seguro. Tal cual. Ahora, que se hayan dedicado algunas empresas exclusivamente a ver cómo poder hacer dinero con el dinero para poder tapar la deficiencia y haber técnica. entrado en una bicicleta financiera, que eso es lo que ha pasado en muchas compañías. La Suple aplicó reservas relacionadas con el resultado técnico, aplicó cambios en las reservas distintas en las reservas que tienen, incluso hasta la DIVNR, las reservas que hacen las compañías por los siniestros todavía no reportados. Esto está teniendo impacto en este ejercicio cerrado a septiembre y también va a seguir teniendo impacto hacia adelante. Serían 2 preguntas. ¿Cómo le ha impactado a Río Uruguay, a RUS, el cambio de reservas? Y si vos considerás hoy que en términos generales las compañías con estos cambios están suficientemente reservadas y ahora sí estamos hablando de resultado técnico. Bueno, yo no puedo hablar del mercado en su conjunto porque hay que conocer cada balance y además ver la evolución en un año, ver qué pasa en este año que es distinto que el 24 y que el 25, el que viene.
Así que va a haber tiene que haber un replanteo mental, cultural en las organizaciones. Esto es fundamental. A nosotros nos impactó, a todo el mercado lo impactó, pero lo soportamos bien, estamos bien con la solvencia de la empresa, tenemos la situación al día. ¿Pero por qué? Porque yo personalmente aposté a que la política económica que iba a llevar Milei, no siendo una persona yo soy una persona que fui intendente de mi pueblo del radicalismo, ¿no? Tengo esa historia de vida, alfonsinista además, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que se viene para adelante con la política económica que existe, la pregunta estaba orientada, y eso se me pasó un poquito. No, era saber, digamos, concretamente la resolución de los cambios en las reservas, el impacto que ha tenido para Río Uruguay. Yo te lo extendí al mercado, que entiendo que eso no lo podés tener vos todavía, salvo los consultores te pueden más o menos decir, pero ustedes en lo concreto, ¿a vos te parece que este sistema hoy vos podés decir que el mercado con este cambio queda bien reservado? Yo creo que sí, por lo que me pasa a mí. Entonces puedo extenderla a lo demás. Sí, prefiero tener un pensamiento positivo, y lo tengo, respecto al mercado. Para mí es un mercado que se va a ir acomodando a la medida que la política económica se vaya estabilizando y se vaya entendiendo mejor por parte de todos los operadores. Pero confío en que vamos a tener una situación favorable como empresas hacia adelante. Porque además la baja sinestral es enorme. En el caso nuestro nos robaban en enero del año 25 700 ruedas por mes, y hoy son 200 en noviembre. Es decir, esa baja sinestral tiene que ver con una baja de cultura que hay en la sociedad también, y esto lo decía al principio, hace un ratito, ¿no? Yo aposté a que Milei iba a cumplir con el propósito de bajar la inflación y, en consecuencia, los costos sinestrales. Y eso es lo que está sucediendo. El tema es que lo que no podía seguir era aumentando la prima. Ese recurso de que los costos que te corren con los siniestros, vos lo tapás con prima por el aumento inflacionario, no va más. Entonces, al contrario, te van a pedir, el pueblo te pide, así como le piden al supermercado que baje los precios, le piden a la aseguradora. A la aseguradora también. Que lo hagan, ¿no? Así que como nosotros elegimos ese camino, no nos sorprende, al contrario. Guillermo Plate, gestión del superintendente de seguros, ¿cómo lo evaluás? Yo aprendí de don Francisco Sanvaliente, un nieto de Urquiza, que cuando yo era intendente de mi pueblo me iba a visitar cada tanto y me daba algún consejo. Nieto Urquiza, del primer presidente constitucional. Y él me decía, los funcionarios públicos se miden cuando terminan las funciones. Porque el juicio lo establece, es decir, ¿tendrá reelección Milei o no? Y lo va a decir el pueblo cuando evalúe la gestión el año que viene, el segundo año después de este, ¿no? Entonces, me refiero a que tiene una activa gestión. Yo eso te iba a decir. Yo lo veo muy activo, a veces hiperactivo, lo que reafirma el concepto de activo, y no tengo otro juicio de valor. Por eso digo que lo veo de esa manera hoy día, y el juicio de valor corresponde a hacerlo posteriormente. Bien, entonces te invito y hacemos juntos un juicio de valor cuando termine la gestión de Plate, que en principio no. Igual que del Gobierno Nacional y del Ministerio de Economía, porque fíjate que estamos en según algunos economistas, en una bomba de tiempo, según otros economistas estamos por el camino correcto. ¿Quién va a evaluar eso? En su momento el pueblo, cuando diga, bueno, la verdad que a mí me fue mal. Los otros días estaba en Salta, en una reunión del NOA de Río Uruguay, y me dijo un bodeguero, me dice, a mí me iba mucho mejor con el kirchnerismo que ahora. Es decir, el juicio de valor que esa persona tiene, evidentemente no coincide con el mío. Bueno, pero... ahora nos vamos a otro corte y chiquitito, y cuando volvemos tengo varias cosas para charlar de RUS. Ya volvemos, estamos hablando con Juan Carlos Godoy, que es presidente de RUS, de Río Uruguay Seguros. Hola, 2 y 2. 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 2
La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Juan Carlos Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, de RUS. Juan Carlos, en la entrevista que mencionaba en el otro bloque, vos dijiste que la innovación, la tecnología y la experiencia del usuario son los pilares que van a definir el futuro del seguro del futuro, no el futuro del seguro, el seguro del futuro. Cosas, ¿eh? Bueno, tenés razón. ¿Vos nos podés ampliar ese concepto? Sí. Sobre la base previa de un cambio cultural. Hay que entender el mundo que tenemos, que es distinto, donde hoy tenemos una guerra comercial y tecnológica y no una guerra de misiles. Es una guerra por los mercados. Y para entender los mercados hay que conocer geopolítica de una manera que no se la ha encarado como corresponde. Sí. Parece que todo pasa por la política nacional y no es así. Es muy importante lo que sucede en el país, pero ya ahora hay que ver con quién está aliado, con quién no está aliado, cómo pueden ser los bloques que se van a ir formando en el futuro. Entonces, ese cambio cultural, cambio que no tiene mucho que ver con la ideología, sino con lo cognitivo, con entender el mundo, necesita de tecnología, por ejemplo, como una cuestión elemental. ¿Por qué? Porque además lo que se procesa hoy son datos en millones. Y si no tenés una tecnología adecuada, no tenés rapidez, agilidad, flexibilidad, que es lo que necesita la vida moderna. No es más la vida rígida, donde vos tenías el gerente, el subgerente. En la empresa nuestra es así horizontal. Desapareció toda la autocracia que tuvo el pasado. Entonces, eso genera flexibilidad, necesita la tecnología, el cambio cultural, pero para saber qué cosa, qué necesita la gente que está en la calle. El carnicero, el hombre que está en el campo, que nadie, digo, el que no conoce el campo no sabe la necesidad que tiene la gente de campo, que no tiene dentista cerca, que no tiene médico cerca, que no tiene escribano cerca. Entonces, vos apuntás a este va a ser el... A entender el cliente. A este cliente y tener sus datos. Es lo que se llama customizar, es decir, hay que llegar a cada uno. Una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque RUS fue, y vos en lo personal, fueron impulsores de FEMS, del Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, que estoy codirigiendo con María Laura Leguizamón, y siempre RUS ha tenido, Silvina Bazón es miembro del Consejo de Administración de RUS y viene con una activa tarea de gestión de responsabilidad social empresaria. En este contexto de esta gestión de gobierno, que no están soplando vientos muy favorables, vos como relacionado con el tema de la diversidad y la inclusión,
¿Vos cómo estás viendo el tema? ¿Hay algo que te haya...? Me voy a decir una frase de Einstein, ¿no? O vinculado con Einstein, con la relatividad. Yo creo que todo es relativo. Fíjate, estaba pensando ahora en este pequeño intervalo, Patricia Bullrich fue ministra de Defensa. Volteó con todos los piqueteros, volteó con todos los narcos en Rosario. Y Karina Milei es la jefa. Es la jefa. Entonces hay una cosa mezclada acá entre intenciones por un lado, palabras por el otro y acciones por el otro. Yo creo que, vuelvo con el ejemplo nuestro, yo voy a persistir con la importancia de la mujer en la conducción de empresa y doy el ejemplo de Río Uruguay, que sobre 10 ejecutivos, 6 son mujeres. Así que adelante, Gaby, yo sigo defendiendo eso a muerte. Y tenemos incluso, hablando de inclusión, chicos down trabajando en Río Uruguay. Es decir, yo defiendo la diversidad. O pusimos en la pista de autos de carrera, por el único en el mundo, como es este chico de Gatito Nimo, como corredor de autos, siendo que es parapléjico de acá para abajo. Sí. Digo, la diversidad está en el ADN de Río Uruguay. De Río Uruguay. Bueno, último, 2026, ¿cómo ves el mercado? Mejor. Hay una palabra o una frase clave. El desarrollo necesita estabilidad. Si hay estabilidad, cualquiera de nosotros va a estar más tranquilo. No quiere decir que tenés ganada la pelota o la copa, pero por lo menos estás más tranquilo en que podés pensar a mediano plazo. Antes, hace 2 años atrás, 3 años, tenés que pensar para mañana. Ahora podés pensar para el año 26. Bien. Juan Carlos Godoy, un placer que hayas estado en Pool Económico y seguimos charlando. Espero en 2026 volver a contar con tu opinión gusto. Y con tu voz. Gracias. Gracias a vos. Nos vamos, te agradecemos a vos la compañía y nos vemos en la próxima edición. Chau.